Bien, pues en la primera revolución industrial o industria 1.0, como hoy se le podría denominar, podemos observar que la máquina insignia, la máquina que da nombre, sustento y fuerza motriz a esta hoy conocida como industria 1.0, pues es la máquina de vapor. Esta máquina se le suministra agua para producir vapor, se le suministra calor para hervir el agua y tener de ella precisamente vapor. Entonces la fuerza motriz, ¿no? Que se obtiene de ella se obtiene precisamente del calor. Es necesario, por tanto, un combustible, un componente, bueno, el aire atmosférico. El combustible, estamos pensando en carbón, estamos pensando quizás también en ya petróleo, pero dadas las condiciones en donde nace con los ingleses, es más probable, ¿no?, que se ocupara el carbón mineral para poder accionar la máquina de vapor. Ello en cuanto a la primera revolución industrial. Posteriormente, ya lo que nos concierne a nosotros es la industria 2.0. Tiene como máquina insignia la máquina eléctrica, valga la redundancia, y esta máquina, ¿no?, es singularmente diferente su origen al de la máquina de vapor. La máquina de vapor, vamos a volver a ella, eh, es un artefacto que creado, ¿no?, por los ingenieros mecánicos de la época. Y vale decirlo, la gente que crea la máquina de vapor, de acuerdo a los estudios que muy bien documenta Marcelo Sobrevila, la máquina de vapor es creada sin mucha ciencia. Es formada por ingenieros prácticos, ingenieros pragmáticos que observan con detalle ciertos procesos como el del vapor y la fuerza que éste puede generar y no encausan ese vapor para producir fuerza motriz y que éste sirviera de manera productiva, ¿no? Entonces la máquina de vapor nace sin mucha ciencia, particularmente creada por gente de ingeniería. En contraparte, la máquina eléctrica es producto de una muy buena cantidad de descubrimientos científicos que la gente a lo largo de mucho tiempo va desarrollando, y podemos encontrar gente que va estudiando los fenómenos eléctricos por una parte y otros científicos europeos estudiando los fenómenos magnéticos, hasta que finalmente entran en convergencia y empiezan a notar que los unos pueden producir los otros, ¿no? Los efectos eléctricos pueden producir efectos magnéticos y viceversa, ¿no? Hay efectos magnéticos que producen flujo eléctrico, ¿no? No necesariamente por la pila desarrollada por Alejandro Volta, eh, es un sistema de producción de energía eléctrica por medios químicos, ¿no? Entonces ahí uno podría argumentar que no necesariamente el magnetismo produce electricidad y la electricidad produce magnetismo, ¿no? Bueno, en el caso, si la electricidad produce electromagnetismo. Y bien, llegado su momento, ¿no?, después de una muy buena cantidad de descubrimientos científicos, llegan los ingenieros y crean a través de Nikola Tesla, ¿no?, incluso también con Faraday, pequeños motores eléctricos. Y que a la postre, ¿no?, con la ventaja de ser una máquina bidireccional, se puede también producir energía eléctrica recibiendo fuerza mecánica. Por ello, en la industria 1.0 y la industria 2.0 están conectadas íntimamente en el aspecto de que para producir energía eléctrica ahora pues iban a utilizar también la máquina de vapor para producir fuerza motriz que accionara
la máquina eléctrica funcionando como generador y esta produjera energía eléctrica, la cual pues obviamente iba a ser trasladada, transportada hasta el punto de consumo y ahí nuevamente utilizar la máquina eléctrica ahora como motor para producir energía mecánica y con ello, ¿no?, tener, digámoslo así, la producción de energía eléctrica un tanto alejada de la producción industrial, dado que en un momento dado, por ejemplo, producir energía eléctrica puede ser contaminante en algunos casos, si lo es, y había que tener cierta, ¿no?, lejanía del lugar donde se consume carbón para producir energía eléctrica, de donde se consume la energía eléctrica para producir nuevamente energía mecánica y dotar de esa fuerza motriz a las fábricas. Bien, en cuanto a la clasificación de las máquinas eléctricas, bueno, una clasificación puede ser tan compleja como el uso que se le va a dar o la energía eléctrica o el tipo de energía eléctrica disponible que haya en el lugar, el ambiente en el que va a estar operando la máquina eléctrica, el motor o el generador, pero haciendo una clasificación un tanto más simple, podríamos considerar que las máquinas eléctricas son estáticas o rotativas. Y en el caso, por ejemplo, de ciertos autores, o sea, a continuación vamos a ver algunas portadas de libros de autores que les es indistinto mencionar máquina eléctrica como un transformador o dispositivo, que si bien es cierto utiliza los principios de los fenómenos electromagnéticos, no hay movimiento en su interior para llevar a cabo el proceso que tienen que hacer. Por ello, algunos autores clasifican a las máquinas eléctricas y ahí mismo colocan a los transformadores. Estos autores dicen, bueno, son máquinas. Finalmente, un transformador de potencia para su funcionamiento en su interior pues, tiene partes en movimiento como lo pueden ser bombas de aceite para hacer circular el aceite, u otros dispositivos como podrían ser motores para forzar el aire y enfriar a estos transformadores. Bien. Sin embargo, hay autores que dicen, no, las máquinas eléctricas son las que giran, las que hacen movimiento mecánico, y los transformadores son dispositivos, no son máquinas. Bueno, para ir avanzando, pues podemos observar acá la clasificación que hacen, ¿no?, en cuanto a máquinas estáticas como los transformadores y máquinas rotativas o giratorias, ¿no?, como los motores y los generadores. Luego continúan, ¿no?, por el tipo de energía eléctrica que producen en el caso de ser generadores o utilizan en el caso de ser motores. Por ejemplo, los hay máquinas de alterna, ¿no?, son máquinas eléctricas rotativas de alterna, y los hay motores que pueden ser de inducción o síncronos, y los hay alternadores, ¿no?, que también pueden ser de inducción o síncronos, más ahora que la máquina de inducción se le ha ocupado mucho en la generación eólica. Y los motores de continua también pueden ser, las máquinas de continua también pueden ser motores o generadores, que en el caso pues se conocen como dínamos. Bien, acá tenemos dos autores, el Irving Kosow, que hace la diferencia, ¿no? Dice máquinas eléctricas y transformadores. Son autores ya, gente, libros clásicos, también máquinas eléctricas y transformadores de Bach Guru, son libros de Alfa Omega, son libros de Prentice Hall, y hacen la diferencia, ¿no? Dicen, son máquinas eléctricas y transformadores, o sea, no la consideran máquina. Por otro lado, tenemos aquí a un autor norteamericano, Donald Richardson, también hace la diferencia y dice son máquinas eléctricas y transformadores. Pero también tenemos a los autores que los clasifican de manera
grupal, ¿no? Que máquinas eléctricas también son los transformadores. Y está Chapman, está Fitzgerald, ¿no? Máquinas eléctricas. Y pues también tenemos un autor mexicano de Alfa Omega, el doctor Pedro Ponce Cruz, ¿no? Es decir, máquinas eléctricas, ¿no? Y ahí considera también al transformador. Y bien, ya como motores, ¿no? Tenemos a las máquinas rotativas de alterna, motores de inducción, ¿no? Motores asíncronos, ¿no? Suelen llamarle así los europeos. Motores universales, es el caso aparte de la máquina serie que funciona con alterna y lo hace muy bien. La máquina universal, el motor serie, ¿no? Muy utilizado en utensilios de cocina, lavador, licuadora, batidora, ¿no? Normalmente, taladros, ¿no? Taladros de mano, obviamente, sierra caladora, ¿no? Pulidora en su momento también, y el famoso reguilete que ocupa la gente que son esmeriladoras de mano, ¿no? Son motores universales, motores que proporcionan mucho par, ¿no? En algunos casos también se les utiliza en el sistema colectivo conocido como metro. Motores síncronos, ¿no? Motores de muy alta potencia, motores grandes. Y sin embargo, bueno, ahora se ocupan también las máquinas síncronas en su versión alternador, en su versión monofásica, trifásica, pequeña, para los grupos electrógenos, esas pequeñas plantas productoras de energía eléctrica que tienen acoplado ahí un motor de combustión interna. Los motores de inducción pueden ser monofásicos para el caso de ser utilizados en casa habitación, ¿no? En bombas de agua, en algunos esmeriles también, esmeriles de banco, ¿no? Son máquinas monofásicas. En el caso, por ejemplo, del compresor para un refrigerador, nevera, ¿no? Como les llaman en Europa, ¿no? Se ocupan motores monofásicos. Los motores trifásicos pueden ser de rotor de banado o de jaula de ardilla, ¿no? Y los monofásicos pueden ser, los hay de condensador que tienen arranque por condensador. Esos mismos son de fase partida, obviamente, o de espira de sombra, como en el caso de los pequeños ventiladores que tienen los hornos de microondas. Son motores de polos sombreados, ¿no? También se les conoce así dentro de la parte de los motores monofásicos. Son motores de los de polos sombreados que normalmente son ocupados para ventilación. No tienen un gran par de arranque. De hecho, normalmente un ventilador que no se ocupa por mucho tiempo a veces no suele arrancar. No tiene mucho par, entonces hay que romper, el óxido que aumentado tiene el eje y hacerlo girar, ¿no? Para que posteriormente pues lubricando los cojinetes o los rodamientos que tiene pueda funcionar mejor. Pero normalmente los motores de polos sombreados no son de un alto par de arranque. Los motores síncronos pueden ser también monofásicos o trifásicos, y los hay de histéresis y de reluctancia, sus modos de arranque también. Y por el lado de las máquinas rotativas de corriente continua, los hay motores, también hay generadores, pero casi no se utiliza como generador. Vale decirlo, tener un dínamo como generador no es muy propio. Inclusive alguien podría decir, bueno, ¿no tienen un dínamo acaso los autos? No lo tienen. De hecho, los autos tienen un alternador que se acopla normalmente al cigüeñal del auto, del motor de combustión interna en un automóvil, y produce corriente alterna que después se rectifica, porque es mucho más eficiente. El alternador o la máquina síncrona es mucho más eficiente generando que un dínamo. Normalmente los dínamos se llegan a ocupar en ocasiones. Por ejemplo, las famosas máquinas, las excitatrices, que son máquinas de corriente directa, de generación de corriente directa acopladas directamente al eje de una turbina hidráulica, y del mismo movimiento de la turbina hidráulica se produce corriente directa, y esta corriente directa se utiliza para excitar el campo del alternador.
de una máquina generadora, de una máquina de hidroeléctricas. Esos son los casos en los que existen los dínamos, ¿no? Y dependen de su conexión. Normalmente los hay motores paralelo o de excitación shunt, le llaman aquí, en esta clasificación que han hecho. Motor paralelo, motor en derivación, motor shunt. Es normalmente el nombre que se le da al motor que tiene conectado la armadura y el campo en paralelo. La máquina serie, normalmente esta máquina de excitación serie es el motor universal, puede funcionar con corriente directa y con alterna. Con corriente directa funciona mucho mejor que con corriente alterna. Funciona con más eficiencia, no produce tanto ruido electromagnético. Y es una máquina que se utiliza en donde es requerido un muy alto par de trabajo. Normalmente no se utiliza para trabajos de precisión, ¿no? Entonces se necesita par fuerte y velocidad alta. Se utilizan máquinas serie, ¿no? Por ejemplo, en algunos sistemas eléctricos de transporte, ¿no? Como el metro, ¿no? De las ciudades de México, de Santiago de Chile particularmente, pues son trenes del tipo metro que ocupan máquinas serie. Los motores de excitación compuesta, compound, le ponen aquí, son motores, digamos, que son híbridos entre el motor serie y el motor en paralelo, ¿no? Y los hay compuesto corto y compuesto largo. Normalmente se suelen colocar las ventajas, ¿no? Se suelen utilizar las ventajas del motor serie o del motor en paralelo, ¿no? En cuanto a precisión. Sin embargo, con el surgimiento de los accionamientos de corriente, digo, de electrónica de potencia, conocidos como variador de velocidad o variador de frecuencia, para los motores de alterna vinieron a quitarle una gran cantidad de usos que tenía el motor de corriente directa cuando se requería controlar el par y la velocidad. Normalmente en un motor de corriente directa es fácil encontrar la forma de variar la tensión, ya sea en campo o en armadura, para lograr de tener en él un gran control en cuanto a su giro, ¿no? Entonces se solía utilizar en aplicaciones de mucha precisión, como por ejemplo ubicar radiotelescopios o telescopios, ¿no? de alta potencia, de telescopios de observatorios planetarios, ¿no? De tierra, ¿no? Se solían ocupar máquinas de corriente directa. Sin embargo, con el surgimiento de los variadores de velocidad, se ha logrado desplazar a una buena cantidad de motores de corriente directa de nivel industrial por máquinas de alterna más eficientes, y ahora con el variador de velocidad, ¿no? Lo ubican pues con una gran ventaja competitiva respecto al motor de corriente continua. La máquina de excitación independiente pues es una máquina que se alimenta de forma separada el campo y la armadura. Por obvias razones necesita dos fuentes de alimentación. Todos los demás, el motor de excitación compuesta, el motor serie y el motor en paralelo, necesitan una sola fuente de alimentación. Vale decirlo que la máquina síncrona, si es de imanes permanentes, pues no necesita alimentación de corriente directa, pero si es de campo formado por un electroimán, sí necesita corriente directa. Entonces esta máquina, la máquina síncrona, es una máquina que requiere esa doble alimentación en el caso de ser motor, ¿no? Necesita alimentarse el campo con corriente directa y la armadura con corriente alterna. La estructura básica de una máquina rotativa, pues tenemos al rotor, está ahí, es el elemento que gira, ¿no? Y el estator, que es la pieza cilíndrica hueca que envuelve al rotor, dice acá, y está separada de por medio del espacio de aire, ¿no? Que hay entre el rotor
y el estator. Normalmente este espacio de aire se trata de minimizar lo más posible para que el flujo no se disperse, ¿no?, en él y pueda lograrse una mayor transferencia de energía. Las máquinas de corriente directa, y ahora que tenemos aquí fotos, ¿no?, podemos observar la armadura y el colector o conmutador. Este elemento es un dispositivo que, en el caso de trabajar como generador, va a rectificar la corriente que en un momento dado aquí se va a generar, ¿no? Tenemos el campo, que pueden ser electroimanes, y esta armadura, ¿no?, en donde se va a inducir la tensión y va a formar esta tensión inducida del tipo alterno. Sin embargo, con este rectificador, ¿no?, vamos a tener en la salida de estos carbones, de estos elementos que nos van a permitir sacar la energía eléctrica al exterior, ¿no? Eh, Corriente directa, pues porque con esta división, ¿no?, que se le conoce, ¿no?, que normalmente como delgas, colector o conmutador, ¿no?, o rectificador rotatorio, pues vamos a tener con ello, ¿no?, la rectificación y tener finalmente corriente directa, ¿no? Circuito de armadura o inducido, ¿no? Normalmente en una máquina de directa, ahí está, en el elemento giratorio, el circuito de armadura o inducido. Es la parte móvil, tiene un eje, es un núcleo, va devanado, tiene un colector o conmutador o rectificador giratorio y unas tapas. O nuevamente otra forma de ver el rotor, su núcleo, el devanado, el bobinado, las bobinas, ¿no?, el colector, conmutador. Observen que este núcleo es laminado, no es un núcleo macizo, ¿no? Y con ello vamos a tener aquí el circuito magnético, ¿no? Y esta es la parte del circuito eléctrico. El devanado consta de bobinas aisladas entre sí, ¿no? Entonces este alambre, el alambre magneto, es un alambre que tiene aislamiento, barniz, ¿no?, y que evita con ello pues tener un conductor muy grueso, ¿no? Entonces mientras más espiras tenga, va a ser un campo magnético más poderoso, va a formar más líneas de flujo. Colector, conmutador o rectificador giratorio, ¿no?, es el elemento que nos va a proporcionar una salida en corriente directa. En el caso de que quisiéramos sacar corriente alterna, en vez de colocar un colector, tendríamos que colocar dos anillos deslizantes, ¿no? Y no habría separación, no habría delgas, ¿no? Entonces tendrían que ser completamente lisos los anillos. El elemento estatórico bien puede ser con imanes permanentes, como se ven aquí en el interior, o puede ser un electroimán. Acá se puede observar la zapata polar, ¿no?, aquí en el interior, y el devanado concentrado. Observen que es un devanado, una bobina grande, ¿no?, montada aquí en el interior. Normalmente en ciertos motores estas zapatas polares se desprenden y la bobina pues se manufactura en el exterior tomando las medidas y haciendo una dona, un gran devanado de campo, ¿no? O en el caso pues tener imanes permanentes, pero obviamente con el imán permanente no vamos a tener control del campo. En cambio con el electroimán, aumentando o disminuyendo la cantidad de tensión con el que se alimente, pues podemos aumentar o disminuir la intensidad de líneas de campo magnético que van a estar en esta parte. Observamos aquí un devanado ahora conocido como devanado distribuido. Hay una serie de ranuras, ¿no?, en donde se van colocando las bobinas. Observen la diferencia fundamental. Aquí hay zapatas polares, un solo devanado, y acá puede haber más de un devanado, ¿no? Normalmente se observa aquí uno, acá otro, y y pues son cuatro.
Mencionan acá que la máquina de directa pues se ocupa donde se pueda regular de manera simple, aumentando o disminuyendo la tensión. Se puede aumentar o disminuir la velocidad de esta máquina, ¿no? Normalmente se le suele ubicar en motores de pistas infantiles, de autos de los niños, ¿no? Las famosas pistas de carreras. Pero también se le suele ubicar, ¿no? El motor de imán permanente en otras aplicaciones de automotrices, por ejemplo, ¿no? No necesariamente en juguetes, sino también en aplicaciones productivas.